Se tienen dos segmentos AB y PR cruzados, o sea, no son paralelos ni son secantes. De modo que, bueno, AP y BR son segmentos que se determinan al unir los extremos. Vamos a dibujar, ¿ya? Así y así. Sean estos los segmentos cruzados. Uno de ellos es AB y el otro es PR. Ojo que se cruzan en el espacio. La distancia de A hasta P mide 9 y la distancia de B hasta R mide 6. 9 y 6. ¿Cuál de los siguientes valores, de los que se muestran aquí, puede tomar el segmento que une los puntos medios de AB y PR? Bueno, aquí está el punto medio de AB. Ahí está. Y el punto medio de PR debe estar por aquí. Este es el segmento que une los puntos medios. Hay que averiguar qué valores sí puede tomar o en qué intervalo se encuentra X para poder escoger de ellos alguno que sea factible, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a unir, puede ser R con A o puede ser P con B. Yo creo que podríamos unir P con B. Ojo que esto es X. Vamos a suponer que esa línea PB está detrás de la que mide X. Y entonces, si está detrás, no se ve completa. Ella sí, por estar delante. Al hacer ese trazo se forman dos triángulos. Uno de los triángulos es el APB y el otro triángulo es el PRB. En ambos triángulos vamos a aplicar la base media. Primero en este triángulo. En ese triángulo, como tenemos el punto medio y el 9, ubicamos aquí el punto medio. O le trazamos a ella su paralela. Ahí está. Se supone que esa línea, que es paralela con esta, es la base media. Ahí está. Estos dos son iguales. Y esto mide 4,5. 4,5. Luego en el triángulo que quedó ahí atrás, en el PRB, trazamos esta línea que es la base media. Y eso vale 3. 3. En este triángulo tenemos ahora que X es uno de los lados y se conocen los otros dos. Podemos aprovechar la propiedad de existencia. Por la propiedad de existencia se sabe que este lado X estaría entre la suma y la diferencia de los otros lados. 4,5 más 3,5, o sea, la suma es 7,5. 4,5 menos, 4,5 más 3, ¿no? 7,5. 4,5 menos 3 es 1,5. O sea que X es un valor que está entre 1,5 y 7,5. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores puede tomar X? Se observa que 15 está descartado porque X tiene que ser menor que 7,5, ni siquiera llega a 8. Se descarta, tampoco puede ser 7,5 porque X tiene que ser menor que 7,5. 9 tampoco, X no llega ni a 8. 18 es muy grande. El único valor entre 1,5 y 7,5 que aparece en esta lista es 6, por lo tanto, esa sería la clave correcta. Explicar cuáles de estas proposiciones son verdaderas. La primera dice, 3 puntos determinan un plano. Y se sabe que 3 puntos determinan un plano si es que estos no son colineales. Pero eso no se especifica en la proposición. Aquí dice categóricamente que 3 puntos determinan un plano y entonces faltaría, para que eso sea verdadero, agregar que los puntos deberían ser no colineales. Entonces la primera proposición es falsa, porque falta garantizar la no colinealidad de los puntos. La no colinealidad, así es. Si la proposición dijera 3 puntos no colineales determinan un plano, sería verdadera. Estando incompleta, es falsa. Segunda proposición.
toda recta paralela a dos planos secantes es paralela a la intersección de los planos. Vamos a ver. Dos planos secantes suelen dibujarse así. Primero se dibuja una recta que haría las veces de arista. Tomándola como referencia se dibuja uno de los planos y por aquí podríamos dibujar el otro. Ahí está. Ahí están los planos secantes. Correcto. Perfecto. Dice aquí, toda recta paralela a dos planos secantes es paralela a la intersección de los mismos. Bueno, a ver, vamos a ver. Imaginemos esta recta de aquí, que sea paralela con este plano y con este otro. Suponiendo que ella, o asumiendo que ella es paralela a estos dos planos secantes, tenemos que demostrar que ella es paralela a la intersección. Bueno, se sabe lo siguiente, se sabe que cuando una recta es paralela a un plano, existen en el plano un sinfín de rectas paralelas a ella. Dibujemos una de ese montón de rectas. A ver, acá está. Si esta recta es paralela a este plano, entonces en este plano puedo encontrar muchas rectas paralelas a ella. He dibujado aquí una de las rectas. Con ese mismo razonamiento, si esta recta es paralela a este plano, al plano negro, plano oscuro, si esta recta es paralela a este plano, entonces puedo encontrar en este plano rectas que sean paralelas con ella. Esta es una de las rectas, se supone que son un montón, muchas paralelas. Se sabe por teoría que si dos rectas están contenidas en planos secantes, mira, ella está contenida aquí y ella está contenida acá en planos secantes, y son paralelas entre sí, entonces necesariamente ellas son paralelas a la intersección. Entonces, si ellas son paralelas a la intersección, resulta que esa intersección es paralela con la línea verde. ¿Se ve? Entonces, sí es verdad que si una recta es paralela con dos planos secantes, necesariamente esa recta es paralela con la intersección. Eso quiere decir que la segunda proposición es verdadera. Vamos con la tercera. Dos rectas paralelas a un plano son paralelas entre sí. ¿Será correcto que si dos rectas son paralelas a un plano, son necesariamente paralelas entre sí? Pues vamos a verlo. A ver. Voy a dibujar una primera recta paralela a este plano. Si esta recta es paralela a este plano, entonces existen en el plano rectas que son paralelas con ella. Ajá, eso es verdad. Muy bien. Ahora, si tuviese otra recta paralela al plano, entonces habrían en el plano rectas paralelas con esa otra. Pero en el plano no todas las rectas son de esta forma, o no todas las rectas tienen esta dirección. Podríamos dibujar una recta que siga una dirección diferente, así. Es más, vamos a hacer que quede en evidencia el hecho de que se cortan las dos. Ya. Esta recta que está en el plano es paralela con ella, y esta representa una que es paralela con la que está por acá. Ajá. Ah, mira, ella es una recta paralela al plano, por eso es que en el plano aparecen rectas que le son paralelas. Ah, listo. Que esta recta sea paralela al plano implica que es paralela con algunas rectas del plano, en este caso con ella. Que esta recta sea paralela al plano implica que es paralela con alguna recta del plano, en este caso con ella. Siendo que ellas no son paralelas, entonces estas tampoco son paralelas. Si ellas no siguen la misma dirección, pero esta es paralela con la de aquí, con L1, digamos, y ella es paralela con L2, entonces L1 no es paralela a L2. No lo es. ¿Qué podría pasar entre L1 y L2? Puede pasar que son secantes, como podría pasar que se crucen en el espacio. Pero paralelas no son, o al menos no necesariamente. Podría ser que sí. Si en lugar de esta recta hubiese dibujado otra por acá así, y le dibujaba su paralela acá arriba, sí hubieran terminado siendo paralelas. Pero acá dice, dos rectas paralelas a un plano, se refiere a ellas que son paralelas al plano, son paralelas entre sí. Quiere decir que en cualquier circunstancia serían paralelas y no debería existir una situación que contradiga ello, y sí existe.
Al haber encontrado una situación que contradice lo que está ahí arriba, porque ellas son rectas paralelas al plano, pero no son paralelas entre sí, al contradecir esto estamos indicando categóricamente que esa proposición es falsa. Por lo tanto, las verdaderas serían solamente la segunda. Solo dos. En las siguientes proposiciones hay que indicar el valor de verdad. Entonces, analicemos la primera. Dice, dos rectas que se encuentran en planos paralelos son también paralelas. A ver, para tener un esquema gráfico, una referencia visual, sean estos dos planos, un par de planos paralelos. ¿Qué ocurre cuando ubicamos dos rectas, una en cada plano? Bueno, si ubicamos una recta aquí arriba y una recta aquí abajo, lo que ocurre es que esas rectas no tienen puntos en común. Claro, porque los planos no tienen puntos en común. Y si las rectas están contenidas en los planos y son subconjuntos, tampoco van a tener puntos en común. Entonces, lo que se sabe, cuando dos rectas están contenidas en planos paralelos, lo que se sabe es que la intersección entre esas rectas es el vacío. Pero eso abre dos opciones. Las rectas podrían ser paralelas o las rectas podrían cruzarse en el espacio, podrían estar cruzadas. Acá dice que dos rectas que se encuentran en planos paralelos, o sea que tienen una intersección vacía, son paralelas, las rectas, no necesariamente, hay dos opciones. Asegurar que van a salir paralelas, eso es falso. Vamos con la segunda proposición. Dice, si una recta es paralela a uno de dos planos secantes, entonces es secante al otro plano. Veamos, ¿cómo se dibujan los planos secantes? Se dibuja así, se traza la arista, ahí está uno de los planos y por aquí estaría el otro plano. Ahí está, esos son los planos secantes. Tenemos aquí uno de los planos. Ahí está. Correcto. Dice aquí que si una recta es paralela a uno de dos planos secantes, o sea, si una recta es paralela a uno de ellos dos, entonces, o sea, necesariamente tiene que ser secante al otro plano. Y eso no es verdad. Porque imaginemos una recta que sea paralela a la intersección. Esa recta podría ser paralela a este plano. Ahí le dibujamos su paralela. Eso garantiza que ella sea paralela al plano. O por lo menos abre la posibilidad. Y dibujamos aquí esta recta así. Entonces, si esta recta es paralela a la intersección, es posible que ella sea recta paralela a este plano y paralela al otro plano. Entonces, que una recta sea paralela a uno de dos planos secantes no significa necesariamente que deba cortar al otro. Podría ser también paralela al otro. Por lo tanto, si este esquema contradice lo que aquí se afirma, lo que se afirma sería falso. Tercera proposición. La intersección de tres planos es una recta. Podría suceder que la intersección de tres planos sea una recta si se tiene una especie de abanico, una especie de haz de planos, algo más o menos así. Podríamos imaginarnos algo como esto. Para pensar que la intersección de tres rectas, o de tres planos, perdón, es una recta, habría que pensar en algo así. Ya, para esos tres planos, sí es verdad, o sí sería cierto, que la intersección es una recta. La intersección sería la recta L. Pero no siempre es así, no siempre los planos están ubicados de esa manera. Los planos podrían ubicarse de repente así, como sucede en la esquina de un cubo. En la esquina de un cubo, tomando como referencia esta figura que es conocida a estas alturas de la teoría. Si tenemos un cubo, se puede observar que esta cara y esta de aquí adelante tienen en común esta línea, es decir, la línea roja. La cara de la derecha y la de arriba
tienen en común esta otra línea. La cara de arriba y la del frente tienen en común esta línea. ¿Qué tienen en común los tres planos? Lo que tengan en común esas tres líneas, este único punto. Entonces aquí tenemos tres planos, uno que está arriba, otro a la derecha y otro adelante, que lo único que tienen en común, es decir, su intersección es un punto. Puede ser que para tres planos la intersección sea una recta, aquí se ve, pero no siempre, también puede ser un punto. Decir que la intersección necesariamente es una recta, eso es falso. La pregunta es, ¿cuál es el valor de verdad? Sería pues falso, falso, falso. La respuesta es que las tres proposiciones son falsas. Se traza el segmento BP perpendicular al plano del cuadrado ABCD. O sea que tenemos que dibujar un cuadrado ABCD y luego levantar una perpendicular. Lo mejor que puedes hacer es dibujar al cuadrado ABCD en un plano horizontal, para que la perpendicular a ese plano se vea vertical. Entonces dibujemos al cuadrado ABCD en un plano horizontal, es decir, aproximadamente así. Para dibujar un cuadrado en el espacio lo que se hace es dibujar un paralelogramo y luego hacer algunas marcas que nos ayuden a recordar o a entender qué se trata de un cuadrado. Por ejemplo, podríamos poner los ángulos de 90, así. Y colocando los ángulos de 90, ya por lo menos esto parecería un rectángulo. Si le ponemos los lados iguales, quedaría claro que se trata de un cuadrado. Bueno, dice, se traza el segmento BP perpendicular al plano de este cuadrado ABCD. Vamos a ponerle el cuadrado así, A, B, C y D. Como tenemos que levantar una perpendicular, tendríamos que hacerlo así, BP. Esa línea es perpendicular al plano del cuadrado y se pide el perímetro de esta región cuadrada, sabiendo que OP es raíz de 6, hay que considerar que O es el centro del cuadrado. Bueno, ¿cómo se ubica el centro del cuadrado? Trazando las diagonales. Trazamos las diagonales, aquí estaría O, y luego hay que unir P con O, porque esa distancia es data. Para unir P con O hay que abrir un espacio aquí. Unimos P con O. Eso mide raíz cuadrada de 6. Por si acaso AB es igual a BP, o sea, el lado del cuadrado, AB, o AB, es igual a esta perpendicular. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí A, aquí sería A. Se sabe, por el cuadrado que está aquí debajo, que esto valdría A raíz de 2. Pero como el lado del cuadrado tiene que ser igual que el valor de esta perpendicular, esto vale A raíz de 2. Se entiende que si la línea roja es perpendicular al plano y las diagonales blancas están en el plano, entre ellas el ángulo mide 90. Y lo que podríamos hacer aquí es aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos. A cuadrado más A raíz de 2 al cuadrado es igual que raíz de 6 al cuadrado. Aquí sale 2a cuadrado más a cuadrado, 3a cuadrado. Y aquí sale 6, sacamos tercia, quedaría 2. Entonces, si a cuadrado es 2, a vale raíz de 2. Si la a vale raíz de 2 por la otra raíz de 2 harían que este lado valga 2. Y si cada lado del cuadrado vale 2, entonces hallar el perímetro de la región cuadrada es sumamente fácil. Sería 2 más 2 más 2 más 2, 4 por 2. Y 4 por 2 es 8. Se va a trazar un segmento que es perpendicular al plano de un triángulo, entonces el plano del triángulo se sugiere que sea horizontal para que el segmento se vea vertical. ¿Cómo suele dibujarse un triángulo en posición horizontal? Primero se traza una línea horizontal y más o menos del medio se baja un poco y se mueve uno hacia la izquierda. Podría ser hacia la derecha, es cuestión de gustos. Uno es aquí, uno es acá. Y ya tienes un esquema que tranquilamente se entiende como un triángulo en posición horizontal. Vamos a ponerle a este triángulo los vértices A, B y C.
La perpendicular que vamos a trazar sería así, sería la línea BP. Ahí está. Se ubica M en el segmento AB. Bueno, en el segmento AB, o sea, por acá hay que ubicar un punto M. Digamos que aquí, M. Se sabe que la distancia de P hasta M es igual a 10. Esto vale 10. Y el ángulo MPB mide 37. Nos detenemos ahí un momento porque esa línea azul es perpendicular al plano del triángulo y las líneas rosadas están en el plano del triángulo. Por lo tanto, el ángulo entre la azul y la rosada sería un ángulo de 90. Este triángulo resultaría ser muy conocido. Aquí sería 6 y por allá 8. Se pide la distancia desde el punto P hacia este lado AC, la distancia, sabiendo que ese triángulo rosado es equilátero y además que PB es igual a BC. Bueno, si PB es igual a BC, entonces esto vale 8, este también vale 8. Y la distancia de este punto hacia esta línea sería una perpendicular que se debería trazar así. Pero para trazar perpendiculares a líneas que están en el plano, desde algún punto que está fuera del plano, para trazar la perpendicular existe el teorema de las tres perpendiculares. Trabajamos esta línea como una que está contenida en el plano horizontal y este punto como el que está fuera del plano horizontal. Y entonces las tres perpendiculares serían ella, que sería la primera, la segunda que debería llegar hasta acá formando 90 grados, que creo que sería evidentemente la altura de este equilátero, aquí sería 4 y 4, y la tercera perpendicular. Para trazarla creo que hay que borrar esa M y ponerla por acá. La tercera perpendicular sería esta línea, la que cierra el triángulo. Ya está la primera, la segunda y la tercera. Perfecto. Esta tercera representa la distancia que se nos pide, la distancia del punto P hacia esta línea. Como verás es una perpendicular, acá está. ¿Cómo se halla eso? Aplicando el teorema de Pitágoras, porque aquí el ángulo mide 90. Claro que si esto es 8 y acá es 4 y 4, él vale 4 raíz de 3. Y con estos catetos tenemos que averiguar cuánto vale x. Creo que eso es fácil. X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. Esto sale 64, acá sale 16 por 3, 48. 64 más 48 sería 112. 112 es 16 por 7. Entonces, cuando extraemos raíz cuadrada, x va a resultar que es 4 veces la raíz de 7. Por el vértice B de un cuadrado ABCD hay que trazar un segmento BP perpendicular a su plano. Ya se entiende que el cuadrado debería estar en posición horizontal para que la perpendicular se vea vertical, ¿no? Vamos a dibujar al cuadrado ABCD. Para dibujar al cuadrado, lo que se hace es dibujar un paralelogramo. Y se le hace algunas señas, algunas marcas, para que podamos entender que aun cuando es un paralelogramo, representa un cuadrado. Por ejemplo, le ponemos así las marquitas de los ángulos rectos y luego le vamos a colocar los lados de igual longitud. Ahí está. Le ponemos A, B, C, D. Ya está. Desde el punto B hay que trazar este segmento que es perpendicular al plano del cuadrado. Ese segmento se llama BP. M y N son puntos medios de AD y CD respectivamente. M y N son los puntos medios de AD y CD, o sea que aquí el punto medio es N y aquí el punto medio es M. Vamos a poner así y así. Se sabe que AB vale 6, BP vale raíz cuadrada de 14 y se pide el ángulo entre la recta AP y la recta MN. Bueno, la recta AP, creo que no es difícil de dibujar, es esta verde, la que va de A hasta P. La recta MN la voy a dibujar de color anaranjado.
Se pide el ángulo entre esas rectas. Se sabe de manera sencilla que para hallar el ángulo entre dos rectas que se cruzan, habría que tomar un punto sobre una de ellas y trazar por ese punto una paralela a la otra. Entonces, tomemos este punto sobre la recta verde y tracemos por ahí una paralela a la línea anaranjada. Por la base media, por el concepto de base media del triángulo, se entiende que esto que estoy trazando es una línea paralela con la anaranjada. ¿Sí? Entonces, ya que he tomado un punto sobre la línea verde y por ahí, por ese punto, he trazado la paralela a la anaranjada, entonces aquí aparece el ángulo entre las dos rectas que se cruzan, X. ¿Cuál es la forma, cuál es el método para hallar el valor de ese ángulo? Se cierra, se forma el triángulo, cerramos aquí, formamos este triángulo que paso a rayar a continuación. Y entonces, lo que hay que hacer ahora es averiguar cuánto miden los lados de este triángulo. Y en base a los lados hay que calcular el valor de X. A ver, se supone que este lado que vale 6, vamos a poner aquí el 6 ahí, nos permite decir que él también vale 6. Entonces, con este 6 y esta raíz de 14, aprovechando que este ángulo mide 90, se puede calcular esto de aquí. Vamos a calcularlo mentalmente. 6 al cuadrado es 36. Raíz de 14 al cuadrado es 14. Sumando los cuadrados de los catetos, tendríamos 36 más 14, 50. Y eso es la hipotenusa al cuadrado. Entonces la hipotenusa tiene que ser 5 raíz de 2. Claro, para que su cuadrado sea 50. Y lo mismo sucede por acá. Como este ángulo mide 90, porque ella es perpendicular al plano, y las líneas rojitas están en el plano horizontal, entonces ellas forman 90. Con raíz de 14 y 6, la hipotenusa resulta que sale 5 raíz de 2. Ahora, si el cuadrado tiene lado 6, entonces la diagonal mide 6 raíz de 2. Ajá, así. 6 raíz de 2. Lo que se puede hacer en este triángulo, ya que es isósceles, es trazar la altura. Porque si trazamos la altura, así, si trazamos la altura, como se trata de un triángulo isósceles, entonces esa altura dividirá la base en partes iguales. Como la base vale 6 raíz de 2, esto vale 3 raíz de 2 y esto vale 3 raíz de 2. Y si la hipotenusa es 5 raíz de 2 y el cateto es 3 raíz de 2, el otro cateto será pues 4 raíz de 2. Y frente a ese 4 raíz de 2, el ángulo X medirá 53 grados. Se pide calcular el máximo número de planos que se pueden determinar con ciertos elementos, puntos y rectas. Para eso hay una fórmula. Se sabe que el máximo número de planos que se pueden determinar con puntos es la combinación del número de puntos tomados de 3 en 3, con unas cuantas rectas sería la combinación de las rectas tomadas de 2 en 2, pero cuando hay puntos y hay rectas, hay que sumar y agregarle a eso lo que pasa entre los puntos y las rectas. Por fórmula se combina primero el número de puntos que es 12, de 3 en 3, y a esos planos que se determinan se le agregan los planos que determinan las rectas. Se combinan las 14 rectas de 2 en 2. Y a eso se le agregan los planos que determinan las rectas en combinación con los puntos. Y eso implica multiplicar el número de puntos y el número de rectas. Ahora solamente hay que operar. Bueno, en forma práctica, cuando vas a operar esto, pones abajo el factorial de 3, 1 por 2 por 3, y arriba comienzas del 12 y vas en sentido inverso, ¿no? Hacia abajo, haciendo tantos factores arriba como los que hay abajo. Aquí sería algo muy parecido, hacemos el factorial de 2, y arriba comenzamos del 14 por 13, 2 factores arriba, 2 abajo. 12 por 14, bueno, 4 por 2 es 8, 4 más 2, 6, 1 por 1, 1, 168. Trabajemos por aquí.
2 por 3 sale 6, sacamos sexta, queda 2. 2 por 11, 22 por 10, 220. Aquí sacamos mitad, quedaría 7, 7 por 13, 91. Y aquí es 168. Entonces, sumando las unidades tenemos 9, sumando las decenas tenemos 9 y 6, 15 y 2, 17, va 1, 2, 4, 479 es el máximo número de planos que se determinan con esta cantidad de puntos y esta cantidad de rectas. En la cuerda AB de una circunferencia, dice acá, se ubica el punto M, de tal manera que hay una serie de distancias. Luego, por un punto de esa circunferencia se traza una perpendicular al plano de la circunferencia. Ahí está la clave. Hay que hacer que la circunferencia se ubique en un plano horizontal para que la perpendicular a ese plano se vea vertical. ¿Cómo se dibuja una circunferencia en un plano horizontal? Bueno, se recomienda primero dibujar un paralelogramo, que en realidad va a representar a un cuadrado. Y ese cuadrado será el que nos va a servir como base para dibujar la circunferencia. Vamos a ubicar el centro de ese cuadrado. Trazamos esta diagonal suficiente. Tomamos esa dirección y tenemos ahí las marcas de los puntos medios. ¿Por qué es importante tener las marcas de los puntos medios? Porque si una circunferencia se inscribe en un cuadrado, es tangente a los lados en el punto medio. Entonces la circunferencia va a ser tangente aquí, aquí, aquí y acá. Entonces hay que dibujar algo así. Así, tangente aquí, así, tangente aquí, así. Creo que podría ser así. Y finalmente hacemos la curva por acá. Correcto. Ya tenemos una circunferencia ubicada en un plano horizontal. Vamos a remarcar acá para que se vea más o menos parejo. Y aquí. El plano horizontal podría verse así. El plano que contiene a la circunferencia. Tranquilamente se puede ver así. Ahí. Y así. Correcto. En esa circunferencia hay que dibujar una cuerda. Una cuerda podría ser esta cuerdita. Así. Esta cuerda es AB. A, B. Listo. Dice aquí que en esa cuerda se ubica un punto M y ese punto M va a estar ubicado por aquí. De tal manera que AM mide 1 y MB mide 7. Guardemos esa información, eso de que MB es 7. O coloquémoslo por ahí. 7, correcto. Ahora dice, se traza, por el punto P, que es punto medio del mayor arco AB, se entiende que esta cuerda AB determina un arco AB por acá y otro arco AB por acá. El mayor de los dos será este arco. Por la ubicación del centro eso se deduce. En ese mayor arco AB hay que ubicar el punto medio. Para eso trazamos desde el centro una perpendicular. Esa perpendicular se sabe que nos va a llevar hasta el punto medio de la cuerda. Y luego nos vamos de largo y así llegaremos al punto medio del arco. Correcto. Ese es el punto P. Punto medio del mayor arco AB. Desde ahí hay que levantar una perpendicular. Bueno, creo que eso se podría hacer así. Así. Esa perpendicular lleva por nombre PQ. PQ. Es perpendicular al plano de la circunferencia. PQ mide 2 raíz de 2.
Y se pide calcular MQ. Se pide la distancia desde M hasta Q, sabiendo que el radio de la circunferencia mide 3 raíz de 2. Pero a ver, si el radio de la circunferencia mide 3 raíz de 2, podríamos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, todo esto vale 8, porque si él es 1 y él es 7, toda la cuerda vale 8, acá sería 4, acá debe ser 4, él vale 3. Este es 1. El radio vale 3 raíz de 2, así que esto es 3 raíz de 2. Si aplicamos Pitágoras con el 3 raíz de 2 y el 4, podríamos averiguar cuánto mide este segmento. Mentalmente, 3 raíz de 2 al cuadrado sería 18. Y ese 18 debe ser la suma de cuadrados de los catetos. Entonces, como esto vale 4, que al cuadrado es 16, él debe medir raíz de 2. Y al cuadrado eso sería 2 y se cumpliría Pitágoras. Ahora, él vale raíz de 2, esto vale 3 raíz de 2, vamos a ponerlo aquí. El radio vale 3 raíz de 2. Entonces, toda la distancia de P hasta aquí sería 4 raíz de 2. Podemos hallar, creo que más o menos de manera sencilla, la distancia de P hasta M. Y luego la distancia de M hasta Q sería cuestión de aplicar solamente el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un esquemita aquí adicional. ¿Cuánto es la distancia desde P hasta M? Creo que eso lo podríamos calcular aquí nomás. La distancia de P hasta M se va a calcular así. PM al cuadrado es igual a 4 raíz de 2, que es todo lo anaranjado, al cuadrado, más este 3 al cuadrado. Estoy aplicando Pitágoras en este triángulo. Con este 3 raíz de 2 y este raíz de 2, todo esto vale 4 raíz de 2. Lo voy a anotar ahí. Todo esto vale 4 raíz de 2. Con ese 4 raíz de 2 y este 3 estamos hallando la línea amarilla. Esto vale 32 más 9, 41. Así que PM al cuadrado es igual a 41. Es importante tener este segmento PM al cuadrado, porque para hallar lo que se nos pide, que es la distancia de M hasta Q, lo voy a trazar aquí así, así. Para hallar esta distancia vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, con la línea verde y con la línea amarilla. La línea verde mide 2 raíz de 2. La línea amarilla mediría, si es que PM al cuadrado es 41, entonces PM vale raíz cuadrada de 41. Bueno, vamos a poner por aquí raíz cuadrada de 41. Y ahora sí, x al cuadrado es igual a 2 raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 41 al cuadrado. 2 raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 41 al cuadrado. Esto sale 8, allá es 41, 49, x entonces vale 7. El rectángulo ABCD y el triángulo APD se encuentran en planos distintos. Vamos a hacer el dibujo, ¿ya? Dibujamos primero el rectángulo ABCD. Ya sea que dibujes un rectángulo o un cuadrado, el dibujo base es un paralelogramo. Se dibuja el paralelogramo, se le ponen los ángulos rectos y el tamaño de los lados definirá si estamos ante un cuadrado o no. Acá nos hablan de un rectángulo ABCD. A, B, C y D. Aparte de ese rectángulo hay un triángulo llamado APD. Acá lo dice. Pero ese triángulo no está en el plano del rectángulo, están en planos distintos. El rectángulo parece estar en un plano horizontal. Entonces el triángulo APD debe estar en un plano que no sea horizontal. Yo lo voy a dibujar en un plano así, más o menos inclinado. Ahí está. Ese es el triángulo APD, que está en un plano diferente a este. ¿Qué más? M es punto medio de PD. Aquí en PD ubicamos el punto medio M. Punto medio. Por dato del problema, AC es el doble de AM. Entonces trazamos AM y trazamos AC.
Y si esto mide A, entonces esta línea mide el doble, por datos. Esto sería 2 veces A. El ángulo MAC, que es el ángulo que se forma entre estas líneas verdes, ese ángulo mide 50. Y se pide hallar el ángulo entre las rectas AM y PB. Bueno, la recta AM, vamos a decir que es esta recta verdecita. Esa mediana es la recta AM. ¿Y cuál es la recta PB? Bueno, hay que trazar desde P hasta B. Pero como esa línea que voy a trazar estaría delante de todo el dibujo, entonces hay que abrirle espacio por aquí. Necesariamente. Le abrimos un espacio por acá para que pase con toda tranquilidad por estar delante. Así. Ahí. Así. Listo. Esta es la línea PB. Bueno, nos piden el ángulo entre esa línea de color anaranjado, PB, y la línea de color verde que está acá. Habría que ubicar un punto sobre una de ellas y trazarle la paralela a la otra. Ubico el punto M en esta recta y por ahí le voy a trazar la paralela a ella, lo cual es muy sencillo porque bastaría con trazar la otra diagonal del rectángulo y entonces diríamos que si esta diagonal valía 2A, aquí sería A y A. Como tenemos acá ubicado el punto medio de este lado y aquí el punto medio del lado PD, entonces una paralela a ella sería la que va de M hasta aquí, por cuestiones de base media del triángulo. Así. Trazamos esta línea, que es paralela con esta otra. Entonces, el ángulo entre esta línea verde y esta anaranjada es el ángulo que se forma entre ella y la paralela a la anaranjada, que sería esta otra, esa que es la base media. El ángulo que se nos pide es este de aquí, X. Bueno, se ve que X está en un triángulo que es isósceles. Acá tiene A y acá tiene A. Así que si él es 50 y acá es X, y se entiende que acá también sería X por isósceles, X se puede calcular fácilmente. 2X más 50 sería igual a 180. De donde X resulta que es igual a 65. En el lado BC de un paralelogramo ABCD se debe ubicar un punto P. Imagínate un paralelogramo y en uno de sus lados está ubicado un punto. Luego se debe trazar a partir de ese punto P un segmento PQ que tiene que ser perpendicular al plano del paralelogramo. Ya desde ahí te das cuenta que el paralelogramo conviene ubicarlo en un plano horizontal para que la línea que se trace desde el punto P se vea vertical. ¿No es cierto? Entonces, todo va a comenzar dibujando un paralelogramo en posición horizontal. Bueno, eso es bastante sencillo porque el paralelogramo en el plano o en el espacio se ve como paralelogramo. Así que esto está sencillo. Ahí está. Hemos dibujado el paralelogramo y a ese paralelogramo le vamos a llamar ABCD. ABCD. Dice que en el lado BC, o sea, por aquí, se debe ubicar el punto P. No sé exactamente si al medio, a la derecha o a la izquierda, así que vamos a esperar a ver si hay alguna información. Dice, M es el punto medio de CD, por aquí hay un punto M, punto medio de CD. El ángulo MPC mide 90. MPC debe medir 90, BP es 4, PC es 3. Este dato es importante. BP es 4 y PC es 3. P no está en el medio, está un poco más hacia la derecha, porque esto mide 4 y el de acá mide 3. Y además, según lo que dice aquí, el ángulo MPC, el que se forma al trazar esta línea, ese ángulo mide 90 grados. Ajá. ¿Qué más? PQ vale 3. Hay que recordar que PQ es la perpendicular que debemos levantar desde P hacia arriba.
Movemos un poco la letra para levantar la perpendicular. Ahí está. Este es P, esto es Q. PQ vale 3. PM vale 2. Y se pide el ángulo entre las rectas BC y AQ. Bueno, hay que trazar la recta AQ. La voy a trazar de color verde. Acá está. Esta es la recta AQ. Le voy a poner sus marcas para que se entienda que es una recta. Y la recta BC sería esta, pues, ¿no? La que va de B hasta C. Se pide el ángulo entre estas dos. Por teoría se sabe que debemos ubicar un punto sobre una de ellas. Ya lo ubiqué, acá está. Este punto está ubicado sobre la línea verde y por ahí se debe trazar una paralela a la otra. La otra es BC. Bueno, la paralela ya está trazada, sería esta línea. Porque esto es un paralelogramo. El lado BC es paralelo con AD. Ajá, o sea que el dibujo nos ayuda muchísimo. Porque debíamos hallar el ángulo entre estas líneas, pero esta línea tiene su paralela aquí, justo partiendo del punto A. Por lo tanto, el ángulo que se nos pide sería este de aquí, X. ¿Cómo vamos a calcular el valor de X? Bueno, hay distintas formas de hallar el valor de X, pero creo que una de ellas, muy bonita, sería aplicar el teorema de las tres. Vamos a mover un poco a la letra M, un poco más a su derecha, y vamos a prolongar, también ponemos D un poquito más hacia abajo, y prolongamos esta línea, la línea AD. Si prolongamos esa línea, se entiende que si la celeste se prolonga, así, como aquí el ángulo vale 90, aquí también sería 90. Claro, porque ellas son paralelas. Si acá es 90, acá es 90. Se genera una congruencia entre estos triángulos. Por lo tanto, este es 2, acá sería 2, y este 3 nos llevaría a decir que él es 3. Y entonces aplicamos el teorema de las tres perpendiculares. Con esta línea, que está ubicada en el plano horizontal, y con este punto. Recordemos cómo es esto del teorema de las tres. El teorema de las tres más o menos es así. Fíjate. Tienes una línea acá en el plano y tienes un punto fuera del plano. Aquí está el punto. Bajamos desde ese punto una perpendicular hacia el plano. Esta es la perpendicular. Ella sería la primera. Luego trazamos una perpendicular desde ahí hacia la recta. Esta sería la segunda. Y una vez que se ha trazado la primera y la segunda, se puede dibujar la tercera, que cierra el triángulo. Y esa tercera forma 90 grados con esta línea. No hay que olvidar que la primera y la segunda también forman 90 grados. Eso permite tener un ángulo de 90, y ese 90 va a ayudar mucho en el cálculo de X. Fíjense. Hay que entender que esta línea anaranjada está haciendo el papel de la primera y esta línea azul que forma aquí 90 está haciendo el papel de la segunda. O sea, solo nos falta trazar la tercera, que sería una línea así. Trazamos esta línea, antes de lo cual abrimos un necesario espacio para que pase esa línea que va a estar delante del dibujo. Esa que es la tercera forma 90 grados por acá. Obviamente si forma 90 grados por ahí, también forma 90 grados por este lado. Vamos a poner la letra M aquí dentro y poner el ángulo de 90, grandazo, tremendo, aquí. Listo. Yo creo que se entiende que como 2 y 2 son 4, y con este 4 y este 3 y el ángulo de 90 que se genera entre la primera y la segunda, acá este 90, siendo el 3 y el 4, se entiende que esto vale 5. Además, en el paralelogramo se cumple que si el lado BC vale 7, entonces el lado AD vale 7 también, 7. Sería bueno que observáramos este triángulo con detenimiento. ¿Qué tiene ese triángulo de especial? Bueno, es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo en donde este cateto vale 5 y este cateto vale 3 más 7, 10. Oh, los catetos valen 5 y 10. O sea, los catetos están en la razón de 1 a 2. Y si los catetos están en la razón de 1 a 2, el triángulo es notable, es conocidísimo. Claro, cuando los catetos están de 1 a 2, el ángulo mide la mitad de 53. O sea que X es igual a 26
5, porque X está en un triángulo rectángulo, y los catetos valen 5 y 10 en la razón de 1 a 2. Correcto. Desde un punto exterior P a un plano, se traza la perpendicular PO y dos oblicuas congruentes. Bueno, primero dibujemos el plano. Dibujemos un plano en posición horizontal, así. Ubiquemos fuera del plano un punto P, aquí está. Y desde ahí hay que trazar primero la perpendicular PO. Ahí está. PO. Y luego las oblicuas congruentes PM y PN. Vamos a ver. Por aquí vamos a ubicar al punto M. Por aquí vamos a ubicar al punto N. La oblicua PM sería aproximadamente así. La oblicua que va de P hacia N sería aproximadamente así. Esas oblicuas son congruentes, no hay que olvidarlo. Los puntos O, M y N dice aquí que no deben ser colineales, entonces he dibujado a los puntos M y N de tal manera que en la línea MN no esté el punto O. Bueno, PO vale 8, PM vale 10, claro que si PM vale 10, desde P hasta N también hay 10. MN vale 6, esto vale 6. Esa distancia de M hasta N vale 6. ¿Qué más? Calcule la distancia desde O hacia la recta MN. Bueno, hay que hallar la distancia de O hacia esta recta. Yo creo que esto encaja de manera perfecta con el teorema de las tres. Ella sería la primera, la María sería la segunda y tendríamos que dibujar evidentemente la tercera. Vamos a dibujar esa tercera así. Se sabe que acá se forman 90 grados. Y como tenemos un triángulo isósceles de lados 10 y 10 y de base 6, al trazar esta línea que vendría a ser obviamente la altura, esto es 3 y esto es 3. En este triángulo, con el 10 y con el 3 podríamos aplicar Pitágoras y se podría calcular esto de inmediato. Y eso nos permitiría, aplicando el teorema de Pitágoras, hallar esta distancia, que va desde O hacia la recta MN. Hallemos primero este segmento, vamos a ponerle N. Diremos que N al cuadrado más 3 al cuadrado es 10 al cuadrado. N al cuadrado más 3 al cuadrado es 10 al cuadrado. N al cuadrado sería 100 menos 9, y 100 menos 9 es 91. A continuación vamos a aplicar Pitágoras para hallar X. X al cuadrado más 8 al cuadrado es N al cuadrado. X al cuadrado más 8 al cuadrado es N al cuadrado. X al cuadrado más 64 es igual a N al cuadrado, que vale 91. X al cuadrado sería 91 menos 64. Aquí sale 7 y aquí sale 2. Y si X al cuadrado es 27, 27 es 9 por 3. Entonces es evidente que X sería igual a 3 raíz de 3. Hay que averiguar cuántos planos como máximo se determinan con n puntos y con n rectas. Se sabe por fórmula que cuando se tiene una cierta cantidad de puntos hay que combinar esos puntos, que en este caso son n de 3 en 3, y así se sabe cuántos planos se determinan como máximo solamente con los puntos. Habría que sumarle a esos planos los planos que se determinan con las rectas, y para eso hay que combinar a las rectas, que son n de 2 en 2. Y a esos planos habría que sumarles los planos que se determinan combinando puntos con rectas. Y para eso hay que multiplicar el número de puntos con el número de rectas, en este caso sería n por n. Bueno, en forma práctica, decimos que las combinaciones de los n puntos tomados de 3 en 3 nos da el factorial de 3, y arriba partimos de n y vamos más bien en reversa. Vamos hacia abajo, n por n menos 1 por n menos 2. La cantidad de factores de arriba debe coincidir con la cantidad de factores que hay abajo.
Aquí sería 1 por 2 y luego como empezamos de n por n menos 1. 2 factores arriba, 2 factores abajo. Y aquí es n cuadrado. Aquí abajo hay un 6 y aquí abajo hay un 2. Y en aras de homogeneizar vamos a multiplicar por 3 y vamos a multiplicar por 3. Y aquí vamos a multiplicar por 6 y aquí abajo 6. Entonces tenemos fracciones homogéneas. Un solo 6 quedaría abajo. Arriba nos quedaría n por n menos 1 por n menos 2 más 3n por n menos 1 más 6 veces n al cuadrado. Podríamos empezar trabajando con estos dos sumandos. Lo que podríamos hacer es factorizar n por n menos 1. N por n menos 1. Si factorizamos n por n menos 1, nos va a quedar n menos 2 más 3. N menos 2 más 3. Y a eso habría que agregarle el 6 veces n al cuadrado y todo eso entre 6. Bueno, aquí sale sumando n más 1. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esta n se va a factorizar. Nos queda n menos 1 por esto que es n más 1. Pero n menos 1 por n más 1 es n al cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados. Más, si una n ha tenido que factorizarse, lo que nos queda es 6n. Y todo eso está dividido entre 6. Y entonces la respuesta final sería, parece que n cuadrado más 6n menos 1 no se puede factorizar por el aspa simple. Entonces simplemente quedaría n por ese factor, al que lo vamos a ordenar n más 6n más 1, y todo eso entre 6. Esa es la respuesta. Dado un triángulo ABC, que lo tenemos aquí de color rojito, en un mismo semiespacio se ubican los puntos M, N y P. 3 puntos definen un plano, un triángulo define un plano. Y ese plano divide el espacio en 2 partes, cada parte se llama semiespacio. Digamos que el plano estuviese en posición horizontal, lo que está del plano hacia arriba es un semiespacio y del plano hacia abajo sería otro semiespacio. Si el plano estuviera en posición vertical, por ejemplo así, a la derecha habría un semiespacio y a la izquierda estaría el otro. En este caso, el triángulo ABC ha sido dibujado en posición horizontal. En un mismo semiespacio significa todo arriba o todo abajo. He decidido trabajar hacia arriba. Arriba se ubican 3 puntos, M, N y P, de tal manera que AM, BN y CP son perpendiculares al plano que contiene el triángulo. Entonces, M debe ubicarse acá, de tal manera que AM es perpendicular a este plano. Como el plano es horizontal, esta línea se ve vertical. BN también y CP también. Luego se traza MR, NS y PT, que son perpendiculares a los lados BC, AC y AB respectivamente. Eso de respectivamente quiere decir que MR tiene que ser perpendicular al lado BC. A ver, ¿cómo trazas desde M una perpendicular al lado BC? Aplicando el teorema de las 3. Si esta es la primera, deberíamos trazar la segunda, que tendría que ser algo así. Primera, segunda, y luego vendría la tercera. La tercera sería la perpendicular que estamos buscando. La perpendicular trazada desde M hacia el lado BC. Acá está. Según se puede ver, esa línea verde es una altura del triángulo. Como es una altura del triángulo, entonces, ya que se van a trazar otras perpendiculares similares a esta anaranjada, se puede ver, por ejemplo, que hay que trazar NS perpendicular a AC. Para trazar desde N una perpendicular al lado AC, vamos a aplicar el teorema de las 3, primera, segunda y tercera. Y para trazar la línea que va de P hacia T, perpendicular al lado AB, desde P, una perpendicular a este lado, tenemos la primera, vamos a dibujar la altura,
la que sería la segunda y luego la tercera. O sea, vamos a tener que dibujar las alturas para trazar esas perpendiculares que van hacia los lados. Curiosamente dice aquí que esas líneas perpendiculares, esas que van a ser de color anaranjado, son concurrentes en un punto. Entonces, para que sean concurrentes en un punto debería pasar lo siguiente. Al dibujar las alturas de este triángulo, esas alturas se entiende, se sabe que son concurrentes en el ortocentro. Entonces, si son concurrentes en el ortocentro, habría que levantar una perpendicular, una línea que es paralela con estas tres, con AM, con BN y con CP, y eso garantizaría la concurrencia. Claro, porque si ya tenemos esta línea pasando por este extremo superior de la perpendicular, las otras deberían pasar también por ahí. Así que si tenemos la primera y la segunda, la tercera tendría que ser aproximadamente así. Así. Esa es la tercera, es la perpendicular que va de P hacia el lado AB, creo que ella es PT, y faltaría dibujar la perpendicular que va de N hacia el lado que está allá. Bueno, ya es la primera, la altura es la segunda, y de anaranjado vamos a dibujar la tercera. Aquí es 90, y se puede ver que esas tres líneas anaranjadas son concurrentes en el punto I. Se sabe que AM vale 2, se sabe que BN vale 5, y se pide calcular la distancia de P hasta C, esto de acá. Y se sabe que la distancia desde el punto I, o sea, desde aquí, hacia el plano que contiene el triángulo es 1. Esto vale 1. Bueno, se sabe que con este 2 y este 1 se puede afirmar que esta línea es igual que esta otra. Se sabe que con ese 1 y ese 5, por semejanza, si aquí le ponemos A, aquí sería 4A. Claro, 1 combina con A y este 5 combina con el 5A. Todo es cuestión de aplicar semejanza, así como aquí. Habría que averiguar, ya que sabemos que estos dos son iguales y que aquí es de 1 a 5, ¿en qué relación están estos dos? Y entonces diríamos que 1 es a este segmento como X es a este otro. Y para averiguar esta relación, bastaría con que ese triángulo ABC lo dibujemos ahí, como está ahí afuera. He dibujado las alturas, bueno, debí dibujar las verdes, las he dibujado azules, espero que se entienda. Aquí está A, aquí está B, acá está C. Desde C sale la altura que llega hasta el punto T. Desde M sale esto, M es M con R, y N es con S. Acá es R y acá es S. Se ve que en esta altura AR hay dos partes iguales. Esta parte es igual que esta. Y se ve también que aquí la relación es de 1 a 4. Si él vale A, esto vale 4A. ¿Cómo podemos con esos dos valores, o con esas dos relaciones, de 1 a 4 y con estas partes iguales, averiguar en qué relación se encuentran estos dos? Bueno, vamos a intentar averiguar en qué relación se encuentran estas dos líneas. ¿Sí? Vamos a ver. En primer lugar, podríamos decir, por ejemplo, que si trazamos esta perpendicular, si él vale A, esto es 2A, porque ellos dos son iguales. Luego, ya que él vale 2A y esto vale 5A, podríamos decir que él es como 2 y que todo esto es como 5, o sea que aquí queda como 3, ¿no? Uno es como 2 y el otro es como 3. ¿Qué más? Bueno, con esa relación, recuerden que estamos buscando la razón entre este segmento y este otro, ¿no? También hay que recordar que las líneas son alturas, eso podría colaborar un poco con el problema. Podríamos, por ejemplo, trabajar con el triángulo órtico. El triángulo órtico nos podría ayudar porque cuando dibujas el triángulo órtico se generan cuaternas armónicas. Pero vamos a ver con lo que tenemos qué se puede hacer. A ver, aquí tenemos la relación de 2 a 3.
¿Cómo hacemos para hallar la relación entre este segmento y este otro? Podríamos pensar de repente en el teorema de Menelau. Para hallar la relación entre estos dos segmentos podríamos buscar esta relación de aquí. Se puede buscar, o tal vez esta relación de acá. Empecemos con esta de acá. Vamos a ponerle aquí, yo creo que ya se puede hallar esa relación, porque si aquí es de 2 a 3, aquí sería 2L, aquí sería 3L, y como ellos dos son iguales, acá sería 3L también. Entonces yo creo que podríamos aplicar el teorema de Blanchet. El teorema de Blanchet sirve justamente para hallar esta relación cuando se tiene esta relación de aquí y esta otra. Hay que recordar que acá es 5. Le ponemos X y le ponemos M y N. M y N. Según el teorema de Blanchet, de Van Auwel, ¿no? De Van Auwel. M es a N como 2/3 más 5/3. Acá es 5L. 5/3. 2/3 más 5/3 es 7/3. O sea, M entre N es 7/3. Quiere decir que L es como 7 y L es como 3. Vamos a ponerle 3T y a él 7T. Y ahora que tenemos esa relación, aplicamos la semejanza. 1 es a 3T, 1 es a 3T, como X es a 10T. 10T. Cancelamos la T y X saldría entonces 10/3. En el triángulo ABC se cumple que, bueno, se dan los lados, AB es igual a 6, BC es igual a 8, AC vale 10. Por los lados 6, 8 y 10 se entiende que es un triángulo rectángulo porque se cumple el teorema de Pitágoras entre el 6, el 8 y el 10. Se traza un segmento AD, o sea, a partir de uno de los vértices se traza una perpendicular al plano. Eso implica que el triángulo esté en posición horizontal para que la perpendicular se vea vertical, ¿no es cierto? Dibujemos entonces el triángulo rectángulo. Ahí está. Si completáramos este esquema, podríamos decir que tenemos una especie de rectángulo. Vamos a dejar solamente la mitad para que esto sea un triángulo rectángulo. Ahí está. Ese sería el triángulo rectángulo ABC. Vamos a poner ahí A, B y C. Se sabe que AB vale 6, BC vale 8 y AC vale 10. Por eso es que he puesto aquí el ángulo de 90. Ahora vamos a levantar la perpendicular. La perpendicular es esta, AD. Si se puede entender que el triángulo está en posición horizontal, entonces habría que admitir que esa línea está en posición vertical. Ella es AD. Se sabe que AD mide 2 raíz de 5. 2 raíz cuadrada de 5. M es el punto medio de BC. Como BC vale 8, su punto medio definirá dos partes que miden cada una 4. Aquí 4 y aquí 4. Se pide la medida del ángulo entre AB y DM. Bueno, AB es esta línea que mide 6 y DM será la línea que voy a trazar a continuación. Abro un espacio ahí y listo. Esta línea es DM. Correcto. ¿Cómo se halla el ángulo entre dos líneas que se cruzan en el espacio? Se sabe que lo que hay que hacer es tomar un punto sobre una de las rectas y trazarle una paralela a la otra. Entonces voy a tomar este punto que está sobre la línea verde y voy a trazar por ahí una paralela a esta línea rosadita. Bueno, como estamos en el punto medio, la paralela que trace, voy a trazar la paralela así. Ahí está. Esa línea paralela pasará también por el punto medio del lado AC. Ella es paralela con este lado. Entonces, tomamos un punto sobre esta recta verde y por ahí hemos trazado la paralela a la línea rosada que está acá.
Al trazar la paralela, por acá se forma el ángulo. Y para hallar la medida de ese ángulo vamos a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Vamos a tomar esta como la primera, vamos a dibujar la segunda, que sería esta de aquí. Ahí, y esta sería la tercera. La tercera forma ángulo de 90 por este lado, pero si eso vale 90, para completar la media vuelta, también esto valdría 90. Y así es como X queda encerrado en un triángulo rectángulo. Lo único que faltaría es conocer, bueno, dos lados de ese triángulo rectángulo y creo que eso sería suficiente. Vamos a ver. Se entiende que si ellas son paralelas y esto vale 90, este de aquí también es 90. Y si acá es 90, 90, 90, estamos ante un rectángulo. 4, esto sería 4. Y con este 4 y este 2 raíz de 5, aplicamos Pitágoras. Y como esto al cuadrado es 20 y esto al cuadrado es 16, la suma 36, allá la hipotenusa sale 6. Se entiende que la mitad de esto aparece aquí, 3. Y aquí también sería 3, o en todo caso utilicemos todo el rectángulo para decir que este 6 pasa para acá, 6. Como estamos observando, como se puede ver, los catetos de ese triángulo donde está la X son iguales. Uno mide 6 y este otro mide 6. Al ser iguales los catetos, podemos afirmar que X es igual a 45. Por el vértice B de un rectángulo ABCD, dice aquí, se traza un segmento perpendicular a su plano. Ya se sabe que el rectángulo debe dibujarse en posición horizontal para que luego se pueda trazar la perpendicular al plano del rectángulo y ésta se vea como una vertical. Ahí está. Sea ese nuestro rectángulo ABCD. Para no olvidar que se trata de un rectángulo, vamos a colocar los ángulos de 90. Podría olvidársenos que esto es rectángulo. Por el vértice B, vamos a ponerlo aquí, se levanta la perpendicular BP, ¿no? De aquí, así. BP. M es el punto medio del segmento AB. O sea que aquí, en el segmento AB, el punto medio es M. Punto medio. AC es 2 veces MP. AC es la diagonal. Y esta diagonal, que se sabe que es igual a la otra diagonal, es el doble de este segmento MP. O sea que si esto mide, digamos, A, esta diagonal medirá el doble. Ya está, vamos a ponerle ahí 2A. Correcto. PC vale 2 raíz de 5. Ese dato es importante. PC vale 2 raíz de 5. Y el ángulo entre las rectas AC y MP es un ángulo de 60 grados. Las rectas AC y MP serían las verdes. Entre las verdes el ángulo mide 60. Ya se sabe que para hallar el ángulo entre dos líneas hay que ubicar en una de ellas un punto. Y hay que trazar por ahí una línea paralela a la otra. Y eso va a ser muy fácil. Es cuestión de ubicar el punto medio por acá. Y lo que voy a trazar por aquí, por la propiedad de la base media, sería paralela con esta línea. El ángulo entre estas dos estaría dado por el ángulo entre esta línea y la paralela a ella que está acá. O sea que este es el ángulo. Y ese ángulo mide 60 grados. Por la base media también esto vale la mitad de él, o sea que vale A. Y si ellos dos son iguales y él mide 60, es evidente que se puede formar un triángulo equilátero. O sea que esto también valdría A. Y eso ayuda mucho porque si nos fijamos bien, vamos a poner este B un poco más a la derecha, por aquí. Este ángulo mide 90 y este ángulo mide 90 en razón de que esta línea es perpendicular al plano y tiene que formar 90 grados con las líneas de ese plano. Ahora, si nos fijamos bien,
Estos ángulos de 90, los últimos que acabo de poner, permiten ver que este triángulo y este otro son congruentes. Porque claro, tienen la misma hipotenusa, que es A, y el mismo cateto. Si la hipotenusa es A y el cateto es esta bolita blanca, y aquí también la hipotenusa es A y el cateto es la bolita blanca, entonces este cateto y este cateto de aquí, de estos dos triángulos, serían necesariamente iguales. Entonces, si aquí le ponemos una letra, o si aquí están los tres palitos, aquí deberían estar también los tres palitos. Obviamente esos tres deberían estar también acá porque M es punto medio. O sea, resulta que L es un cuadrado porque sus lados terminan siendo iguales. Sin embargo, si es que ellos dos son iguales y la hipotenusa es A, resulta que este triángulo, vamos a sombrearlo de otro color, de color anaranjadito, este triángulo manchado de anaranjadito resulta que es congruente con él también. Porque claro, tenemos que la hipotenusa de los dos triángulos, los dos manchaditos, la hipotenusa es la misma y comparten un cateto. Eso quiere decir que el cateto que sobra aquí y el que sobra acá deben ser iguales. Por lo tanto, estos tres palitos pasarían para acá. Sucede que estos tres segmentos resultaron ser iguales. Aquí están los tres ángulos de 90 y los tres segmentos iguales. Y ahora todo se hace más o menos sencillo porque aquí hay una relación de 1 a 2. Y si hay una relación de 1 a 2, esto mide 26,5. O lo que es lo mismo, la mitad de 53. Y si la hipotenusa es 2 raíz de 5, entonces esto vale 2 y esto tiene que ser 4. Aquí sería 2 y 2. 2 y 2. ¿Qué es lo que se nos pide? La distancia de P hasta D. Para hallar la distancia de P hasta D, voy a hacer un dibujo adicional por aquí. Vamos a decir que este sea nuestro rectangulito, solo que un poco más pequeño. Ese es el rectángulo que aparece aquí, ABCD. Desde B se ha levantado una perpendicular que resultó medir 2. De B hasta P, la distancia es 2. Se nos pide averiguar cuánto es la distancia de P hasta D. Bueno, la distancia de P hasta D, esto de acá, se podrá calcular aplicando el teorema de Pitágoras si es que lográsemos decir cuánto mide esta diagonal. Como ya sabemos que la figura de abajo es un cuadrado, acá es 4, acá también es 4, entonces en un cuadrado del lado 4 la diagonal mide 4 raíz de 2. Y ahora solo hay que aplicar Pitágoras. Diremos entonces que x al cuadrado es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sale 32 más 4, 36, de donde se deduce que el valor de x sería igual a 6.